Muro fronterizo y deportaciones, el nuevo plan de inmigración del presidente Donald Trump. Esto es Foro Interamericano. Le saluda Gonzalo Abarca. El presidente Donald Trump da a conocer su propuesta para una reforma migratoria que exige la construcción completa del muro en la frontera con México y un sistema de concesión de visas basado en el mérito. Los demócratas anunciaron el rechazo a la iniciativa, dejando en un limbo legal a casi 12 millones de personas. Sí, 12 millones. ¿Qué pasará en los próximos meses y qué consecuencias políticas tiene esta iniciativa para el mandatario? Bien, el debate se inicia ahora. Aquí en los estudios de La Voz de América, Alberto Avendaño, director del Buró en Washington de la Asociación de Publicaciones Hispanas, Federico de Jesús, director de FDJ Solutions, y desde Miami, Wady Gaitán, director de prensa de Libre Iniciativa. Muy bien, vamos a empezar contigo. Antes de empezar más bien el debate, vamos a leer los 5 puntos, que estos son los puntos con los que, o en los que se basa precisamente la base de la propuesta de la Casa Blanca. Número 1, el muro exige financiamiento para su construcción completa y su infraestructura. Ciudad de santuario. Elimina la ayuda federal a las ciudades que no persigan y entreguen autoridades federales a indocumentados. Niños sin acompañante, la deportación inmediata de los niños que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos en busca de asilo. Y precisamente en términos de asilo, la Casa Blanca propone hacer más difícil la concesión de endurece los parámetros de solicitud para asilo e impone penalidades a solicitudes consideradas, fíjate, frívolas, sin fundamentos o fraudulentas. Muy bien, vamos a empezar el debate contigo, Federico. Fíjate que los demócratas rechazan esta propuesta ya de antemano. Okay. ¿Tiene entonces algo que ver con la seguridad del país, tal como lo dice el presidente Donald Trump? Bueno, primero que esto fue contrario al acuerdo que llegó el presidente con la líder demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, y el líder en el Senado, Chuck Schumer. Pero el presidente eso luego lo negó. Bueno, él dijo que él quería llegar a un acuerdo donde se protegieran a los Dreamers y sabía que lo del muro fronterizo no iba a poder ser. Y después entonces recibió una crítica bien fuerte de su base y ahora está echando hacia atrás. Pero esta propuesta es como cortarte las piernas para salvar tu mano. O sea, estamos hablando de ciudades santuarios, de muros, sí, totalmente innecesario, que le va a hacer daño a muchas familias. Bueno, pero dejan en limbo precisamente casi a todos estos millones de los republicanos y los demócratas. Bueno, el presidente fue el que rescindió DACA. Si hubiera protegido DACA y no lo hubiera eliminado, pues no estuviéramos en esta situación. Bueno, Wady, vamos a pasar contigo. Se insiste en la construcción del muro, fíjate, y también en la deportación de los menores centroamericanos y también en limitar las visas. Muy bien. ¿Qué dicen los conservadores de Estados Unidos? Tú que eres una de estas voces y precisamente portavoz del Partido Republicano. Sí, como conservador yo lo que siempre miro es que si los principios que él ha dado van con los principios que nosotros mantenemos, los principios del mercado libre, los principios de crecer la economía. Y desafortunadamente el plan que él presentó hace falta muchos detalles. Y no solo hace falta detalles, pero también no toma en consideración muchos datos que tenemos. Por ejemplo, la comunidad indocumentada de los Dreamers es una comunidad que contribuye a nuestra economía, contribuye a nuestra sociedad. Sabemos que más de 66,000 Dreamers cada año se gradúan del high school, contribuyen $2 billones en impuestos, un 17% de ellos tienen diplomas de maestrías o doctorados. Estamos hablando de una comunidad que contribuye. También cuando hablamos del muro tenemos que hablar de algo fiscal. Originalmente él había prometido que México iba a pagar, que es algo que nosotros miramos como raro. Claro. El muro no es algo que tiene sentido fiscal ni tiene sentido de seguridad. Tenemos ahora medios más de tecnología que sirven para la seguridad fronteriza. Bien. Alberto, políticamente, ¿tú crees que esto va a tener un costo político para el presidente o no? Yo te pregunto aquí a ti, ¿tú crees que realmente este presidente ha pagado hasta ahora cualquier precio político sobre cualquiera de las, no voy a decir barbaridades, pero sí excesos lingüísticos que ha cometido? Yo creo que no, todavía. ¿Tú crees que no va a tener Yo creo que no y todavía no. Sin embargo, lo que hay que explicarle a la audiencia es que este país tiene una democracia muy sólida, una democracia donde estas voces encontradas y estos, digamos,
esta especie de violencia lingüística o de retórica lingüística contra el inmigrante no es nueva en esta democracia, son ciclos, y este presidente es uno de los últimos ejemplos. Y en este momento estábamos escuchando una voz conservadora, estábamos escuchando una voz del ex Partido Demócrata, y hay puntos en común. ¿Por qué? Porque está el elemento económico y el elemento humano que de alguna manera confluyen en este tema. Interesante. Mira, Federico, la Casa Blanca aseguró que verdaderamente desea negociar. Cuando presenta el proyecto dice, deseamos negociar con los demócratas. Entonces, ¿cómo se va a lograr entonces esa negociación que precisamente está destacando Alberto? ¿Cómo se va a negociar eso? Descifrar las intenciones reales del presidente Trump estaría millonario si supiera hacer eso. Si esto fuera un gobierno tradicional, normal y corriente, pues esta sería la primera oferta, luego habría una negociación y entonces todo el mundo cede y se aprueba algo. El problema es que no sabemos si esto es una manera de Trump pasarle la papa caliente al Congreso para poner excusas, como va a hacer hoy con el asunto de Irán, que él no va a rescindir el acuerdo, pero va a dejarle al Congreso que actúe. Para un presidente que se cantaba como el CEO, como el presidente gerente, pues él está francamente outsourcing todo lo que se trata de la política de inmigración, ahora con Irán también. Así que no es un presidente que esté tomando las riendas del asunto. Él debería de haber dejado DACA en su lugar y entonces negociar con el Congreso. Ya, Wadi, ¿tú crees que esta decisión del presidente verdaderamente tiene algo que ver, todo lo que está haciendo tiene algo que ver con la seguridad de Estados Unidos? Yo creo que él muchas veces usa su posición o usa algunas veces destacar ciertos principios, como mencionó Federico, para ponerle el peso sobre el Congreso, y que yo no creo que necesariamente es malo. No estoy diciendo lo que el ponerle el peso al Congreso creo que es importante, porque como mencionó Alberto, en nuestra democracia existe un balance, existe el balance que el presidente no es el que crea la ley, esa es la responsabilidad del Congreso, de los senadores. Entonces es importante que nosotros le pongamos presión a los republicanos y demócratas dentro del Congreso, que ellos negocien, que ellos también tomen acción sobre los Dreamers, que tomen acción sobre una reforma migratoria en toda área. Ellos tienen que presentar un plan, trabajar juntos, pasar una legislación que después el presidente pueda firmarlo en ley. El peso no cae solo en el presidente. No lo digo como defensa para el presidente, pero lo digo porque el peso cae y la responsabilidad cae sobre el Congreso, y ahí es donde nosotros tenemos que estar enfocándonos y viendo los resultados. Bueno, muy bien, sobre los Dreamers o los soñadores vamos a hablar en solamente segundos. La pregunta es, ¿se debe deportar a los menores centroamericanos en aras de la seguridad de Estados Unidos? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participe con sus preguntas. Nosotros ya regresamos. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información
balanceada y Un objetiva. promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Porque hay muro para que no entren aquí los delincuentes y la droga y casi todo entra por ahí. Casi todo entra por ahí. Y voy a decir una cosa, yo no estoy en contra de los mexicanos, pero mira, los mexicanos son los peores enemigos que hay aquí, porque mira, no hay un mexicano que diga americano, todos dicen los gringos y todas esas cosas. Bueno, muy bien, así opinan los latinos. El señor Félix Tirce dando su apoyo a la construcción del muro fronterizo. Y es que el muro para la Casa Blanca es requisito para una futura reforma migratoria y de un acuerdo que proteja a los aproximadamente 800,000 jóvenes indocumentados beneficiados del programa DACA. El debate continúa en los estudios. Alberto Avendaño, director del Buró en Washington de la Asociación de Publicaciones Hispanas, y Federico de Jesús, director de FDJ Solutions. Y desde Miami, Wadi Gaitán, director de prensa de Libre Iniciativa. Wadi, ¿se debe condicionar DACA a la construcción de un muro que ahora debe ser pagado por los estadounidenses, ya no México, como se dijo en un principio por el presidente Trump, sino por los propios estadounidenses? No, no mantenemos esa opinión. Para ser claro, nosotros no estamos en contra de que la solución a los Dreamers incluya otras áreas para la reforma migratoria. Pero cuando hablamos directamente de un muro no va a resolver lo que es lo que es proteger la frontera. Uno, es un gasto de dinero. Nosotros ahora como país tenemos tecnología que permite que podamos mejor detectar el tráfico de droga, el tráfico ilegal de gente. Tenemos tecnología que cuesta menos y que no requiere una construcción del muro. Pero también no se tiene que amarrar el futuro de los Dreamers. No se puede amarrar el futuro de una comunidad que contribuye a nuestra nación a un muro. Entonces no es algo que tiene que ir mano en mano, pero si ellos quieren incluir algo a visas, eso sí podemos hablar. Alberto, fíjate, tú como editor y académico, los llamados soñadores, según la Casa Blanca, están aquí ilegalmente. Están aquí ilegalmente, según la Casa Blanca. ¿Cuál es la solución entonces? Bueno, según la Casa Blanca, muchas cosas son ilegales que en realidad hay que poner en contexto para explicarlo dentro de la realidad estadounidense. Yo creo que la Casa Blanca juega, o este presidente juega, con una retórica resbaladiza, complicada, que al final yo creo que daña un poco el espíritu democrático y la moral democrática de este país, pero eso es mi punto de vista. El tema de los Dreamers para mí es personal, los he cubierto, los he entrevistado. Mi antiguo jefe en el Washington Post, Don Graham, el dueño del Washington Post de la familia Graham, durante tantos años, formó una non-profit, una fundación para apoyar a los Dreamers y darles becas para la universidad. ¿Por qué? Y lo hizo con un personaje del Partido Demócrata y lo hizo con un personaje del Partido Republicano. Carlos Gutiérrez, que estuvo en la administración Bush, y con Henry Muñoz. Y la idea es que estas personas, estos seres humanos, llegaron aquí a cierta edad, solo conocen este país, son de este país, pero no tienen papeles. Es algo que hay que solucionar políticamente y a lo mejor burocráticamente. Ahora fíjate, les deseo mostrar ahora el argumento legal de los republicanos sobre ese tema precisamente de DACA. Esto fue lo que dijo el senador Chuck Grassley, presidente de la Comisión Legal del Senado. Él decidió ignorar la Constitución y usar, en sus palabras, lapicera y teléfono
para crear DACA, una acción ejecutiva a gran escala para cientos de miles de inmigrantes no autorizados. Bueno, corrección, era el senador Chuck Grassley. Sí, pero yo he escuchado ese argumento. Ese es el argumento antes. legal. Es decir, es que no puedes enfrentar la realidad y ser hostil a una realidad que tiene el país. Tenemos personas que están aquí triunfando, que están aquí no solo cumpliendo el American Dream, el sueño americano, sino demostrándonos qué es ser estadounidense. Y haciéndolo desde el positivismo. Si políticamente intentamos decir algo que es, mire usted, hasta que usted quiso entrar en la universidad, tenía derecho a una educación. Ahora que va a entrar a la universidad decidimos que usted no pertenece a este país y que se marche. Es un despropósito. Bueno, el senador Grassley diciendo que fue una irresponsabilidad del presidente Barack Obama. Bueno, mira, los tribunales Gonzalo, Sí, ya vamos contigo, Wadi. Solamente déjame, Federico. No, mira, los republicanos se quejan de que DACA fue inconstitucional, pero la realidad es que los tribunales nunca tocaron DACA. Así que eso fue una medida temporera, siempre sujeta a que el Congreso aprobara el DREAM Act, que es lo que queremos ahora. Son personas que llegaron aquí sin voluntad propia de niños y no tienen la culpa de haber sido traídos como indocumentados. Y ahora hay que enfrentar esa realidad, como dice Alberto, y como decía el mismo Trump, tener corazón y hacer lo correcto en vez de proponer cosas ridículas que no van a resolver el problema. Wadi, ¿tu opinión? Sí, yo creo que hay dos cosas importantes, que uno es el resultado de la orden ejecutiva de DACA. El resultado, nosotros estamos de acuerdo en el sentido que ayuda a los soñadores. Pero también hay que ser claro en esta situación. El presidente Obama, esta fue una orden ejecutiva que pasó en sus primeros 4 años. Él en los primeros 2 años que tuvo completamente control del Senado, que eran demócratas, no hizo nada para la reforma migratoria. Segundo, esta orden ejecutiva vino más o menos unos 90, 120 días antes de su reelección. En aquel entonces, en ese verano, el senador Marco Rubio estaba trabajando en una legislación y él quiso quitarle el crédito a Marco Rubio. Esto se ha reportado, los mismos Dreamers que han estado involucrados han reportado estos detalles. También no es que Barack Obama vino como un salvador, que él quiso como simplemente hacer esto de la nada. Él falló en muchas áreas, tenía una reelección y por eso fue parte de la conversación que él tuvo para tener esta orden ejecutiva. Lo correcto hubiera sido que él hubiera trabajado con gente como el senador Marco Rubio y con otros republicanos y demócratas para verdaderamente tener una ley que hubiera pasado el Congreso y después ser firmada con el presidente. Ahí hubiéramos tenido una solución permanente para los soñadores. Pero déjame, Wadi tiene razón que sí, Barack Obama falló en muchas cosas, deportó demasiados inmigrantes, pero en el mismo 2010 la Cámara de Representantes demócrata aprobó el DREAM Act y en el Senado no lograron los 60 votos porque no suficientes republicanos vinieron a cruzar línea. Así que la realidad es que sí se trató y sí se aprobó un proyecto de ley en una de las cámaras, pero no se logró en el Senado por oposición de los republicanos. Pero en el 2013 luego se aprobó una reforma migratoria en el Senado con Marco Rubio y los líderes demócratas. Así que sí, Obama trabajó con ellos en el Congreso, pero no se pudo lograr. Una reforma migratoria que nunca llega a ningún sitio. Entonces, la Corte Suprema, a la que se supone que le debemos respeto y hacer lo que nos dicen, le dijo en un momento determinado, recuerdo que fue en la decisión de Arizona, que el tema migratorio era responsabilidad federal, que era una responsabilidad del legislativo y del ejecutivo, y que se tenían que poner de acuerdo. Y eso no ocurrió en la era Obama y evidentemente con las declaraciones incendiarias del actual habitante de la Casa Blanca no va a ocurrir. Yo creo que es responsabilidad en este momento de los políticos comprometidos con el servicio público y con el amor a Estados Unidos y a la gente que vive en este país, no importa la manera en que hayan llegado, solucionar el problema. No podemos ser, aunque seamos conservadores o liberales o lo que seamos, no podemos ser hostiles a una realidad que tenemos. Hay que ser proactivos y americanos. Muy bien. Damos la bienvenida a quienes se nos unen en este momento en Facebook Live. Esto es Foro Interamericano. La pregunta, ¿crees que un muro fronterizo garantiza la seguridad en Estados Unidos? Ya regresamos. Nadie lo hace mejor.
Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Soñar, ellos quieren soñar, ir al colegio, proveer su vida, tú sabes, no creo que Trump debía de durar y no creo que lo debían de elegir porque mucha gente se han arrepentido ya de coger a Trump. Bien, Elena Martínez clara en su oposición a la política de inmigración del presidente Donald Trump. Continuamos con el debate aquí en los estudios. Alberto Mendaño, director del Buró en Washington de la Asociación de Publicaciones Hispanas. Federico de Jesús, director de FDJ Solutions. Y desde Miami, Wadi Gaitán, director de prensa de Libre Iniciativa. Empezamos contigo, Wadi. El presidente Donald Trump pide contratar 10,000 agentes, 1,000 abogados, 370 jueces adicionales. ¿Acertada esta petición o puede ser considerada una sugerencia persecutoria? Sí, yo no creo que, aunque esta sugerencia que está dando el presidente Trump, no creo que sea el plan que el Congreso va a adoptar. No han habido, en mi opinión, suficientes republicanos que están en la comité judicial que han señalado que con lujo de detalle van a agarrar la propuesta del presidente. Mire, tenemos que reconocer que sí, nuestra nación sí necesita tener un sistema de seguridad fronteriza. Es importante que uno sepa quién entra y quién sale de este país. Es importante también gente que vienen con visas y se quedan de demás, que haya contabilidad. Pero la solución verdadera es reformar el sistema de visa. ¿Por qué? Hay una demanda. La gente sigue viniendo a Estados Unidos, pero porque hay una demanda de trabajo. Y nosotros reformando el sistema de visa podemos cubrir esa demanda. Eso más bien va a parar el fluir ilegal de los individuos. Más jueces y abogados no necesariamente van a ayudar en esa área. Por eso es que no creo que se ha visto el apoyo para esa iniciativa. Muy bien. Federico. Estoy 100% de acuerdo con Wadi. Y el problema es que Donald Trump dice que está en contra de la inmigración indocumentada, pero si reduce la cantidad de visas legales, lo que está haciendo es provocando que haya más inmigración ilegal. O sea que Wadi tiene toda la razón en ese sentido. Lo que hay que hacer es aumentar el número de visas para que haya un flujo legal en vez de un flujo indocumentado.
En la lista ahora se están haciendo una serie de peticiones precisamente para quién puede ser precisamente elegible para venir. Están incluyendo incluso si tienes, te lo pueden negar si tienes algún tipo de conducir en estado de ebriedad. ¿Qué te parece ese tipo de sugerencias? Yo lo que te quiero decir es una cosa. Si la audiencia se está dando cuenta, aquí parece que todo el mundo está de acuerdo. Y no es que todo el mundo esté realmente de acuerdo. Lo que ocurre es que hay puntos en común evidentes sobre la posición humana más que ideológica delante de un tema tan estadounidense como el flujo migratorio. Lo que ocurre es que desde la Casa Blanca solamente se tiran bombas incendiarias al debate. Entonces no vamos a llegar a ningún sitio y la pelota va a estar en el tejado del Congreso, evidentemente. Yo creo que este país tiene una historia muy clara de ciclos migratorios. Este país tiene una asignatura pendiente que es cómo solucionar, cómo estructurar los flujos migratorios de manera que sean controlables. Y la historia del país dice que cuando este país se ha puesto más intransigente y más duro en las políticas migratorias, la inmigración indocumentada o ilegal ha superado las previsiones. Bueno, Federico, el sistema de méritos, el sistema de puntos, ese puntaje, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven los demócratas? Pues mira, el sistema de puntos es algo que se trató en la reforma del 2007, estábamos hablando fuera de cámara sobre eso y no funcionó. Eso funciona quizás en Canadá, en Australia, en algunos otros países, pero yo estoy de acuerdo con Wadi, aquí hay un sistema de demanda y de oferta, y si hay empleos que los estadounidenses no quieren cumplir, pues van a haber inmigrantes que lo van a hacer. Así que vamos a hacerlo de manera legal, vamos a hacerlo de tal forma que sepamos quién está aquí. Eso va a asegurar la frontera muchísimo más que este sistema del bajo mundo que tenemos ahora mismo, donde la gente está siendo abusada por sus patronos y donde el país no sabe quién está entrando y quién está saliendo. Por eso una reforma integral del sistema migratorio es lo que se necesita. Y sí, los demócratas están a favor de seguridad fronteriza que tenga sentido, no de muros estrambóticos que no van a hacer nada. De hecho, la inmigración neta de México a Estados Unidos está en negativo, o sea, están más personas yendo a México que viniendo a Estados Unidos en el neto. Así que lo que hay que hacer es racionalizar un poco el asunto y bajar la retórica. Wadi, el presidente asegura que los niños que han llegado a Estados Unidos, que han llegado prácticamente solos, sin acompañante, deben regresar de manera ordenada. ¿Tu opinión como conservador? Sí, lo interesante es que el presidente dijo eso y después miramos hace unos 30 días o más o menos que él se reunió con los demócratas, con la ex Speaker of the House Nancy Pelosi, con el líder en el Senado de los demócratas Schumer, y él habló de que los Dreamers deben tener la oportunidad de quedarse dentro de Estados Unidos. Más bien, yo creo que el tema de los soñadores es una área donde él ha sido un poquito consistente, a donde él casi siempre ha dicho a cierto punto que ellos deben tener que quedarse. Y eso es la postura que él debe mantener. No debe permitir que otras voces sean de influencias negativas, pero que siga él dando algo positivo y permitir que el Congreso, los republicanos y demócratas trabajen juntos para que los Dreamers puedan seguir contribuyendo en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. Ese es el propósito y esa es la solución que verdaderamente necesitamos para los soñadores. Alberto, tú como editor, ¿qué te ha dicho la comunidad hispana precisamente de los soñadores? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el aporte que están dando a Estados Unidos? En este momento, bueno, todo el mundo coincide en que estos jóvenes son de aquí y como yo les he llamado en alguna ocasión, en algún artículo que he escrito, en algún artículo de opinión, evidentemente, son estadounidenses sin papeles. Por tanto, la solución es burocrática. Hay que integrarlos legalmente en el país y punto. Y a partir de ahí hablaremos de otro tipo de reformas y de otro tipo de estructuras que son absolutamente imprescindibles en este país. Toda mi cobertura en los últimos 15 años trabajando en el Washington Post, en el Tiempo Latino, hablar con la comunidad, cubrir a esta comunidad es muy duro. Es muy duro porque una de las cosas que se nota mucho en el inmigrante que se está haciendo en Estados Unidos es su amor por este país, su compromiso por este país y querer que sus hijos hagan más de lo que ellos hicieron. Y eso es el espíritu estadounidense 100%. Por eso no entiendo esas voces conservadoras y esas voces demócratas, republicanas y a veces alguna demócrata, que de alguna manera ningunean o demonizan o le llaman el otro. Satanizan. A una comunidad que está aquí y que está aquí en positivo. Bueno, muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco, Alberto, a Federico y a ti, Wadi, allá en nuestros estudios en Miami. Esto
ha sido Foro Interamericano. Los espero la próxima semana con la noticia más allá de los titulares.